Gracias. Bien, déjenme anotar que ya están, a ver, está Nereida. ¿Quién más está? Janet. Y Elisa, ¿verdad? Para la asistencia. Ok. Sí, profe. Bien. Entonces, como les decía, vimos esta presentación, ¿no? Veíamos, pues, los tipos de vegetación principales de México, conceptos importantes para saber, poder distinguir, saber cuál es el concepto de vegetación y qué es lo que compone la vegetación, cuáles son las diferentes tipos de formas de vida dentro de la vegetación. Veíamos que son las plantas, las algas y los hongos, ¿no? Que pueden ser tomadas como un vegetal. Y bueno, veíamos que tienen otra vez coincidencia con la distribución de climas en México. Y bueno, veíamos entonces, ¿no? Que para la clasificación de Randowski, primero tomábamos en cuenta el tipo de vegetación principal predominante en el área, en la zona, si eran árboles, un segundito, si eran árboles, arbustos o hierbas. Entonces, si eran árboles, era bosque, ¿no? Y después, la altura si era bosque, la altura, ¿no? También de estos árboles, para decir si era un bosque alto, medio o bajo, ¿no? También veíamos que lo segundo para esto era que si el tipo de clima que predominante en el lugar, es decir, bueno, más bien la temperatura media anual, si era cálida o si era templada o si era fría. Mayor a 20 grados Celsius suele ser cálida, entre 10 y 20 suele ser templada. Es más, hasta dentro de 0 grados o 5 grados y 10 es templada, y ya abajo de los 5 grados Celsius el lugar se considera frío, ¿no? Y después el tipo de vegetación, bueno, cómo se comportan la vegetación respecto a los cambios de clima, ¿no? Más que nada en las hojas, si es perennifolio o es caducifolio, ¿no? En cuanto a los bosques. Recordemos que y en cuanto al clima también hablábamos de la precipitación, ¿no? ¿Qué tanta agua caía anualmente en promedio? Si era un lugar bastante húmedo, si no era tan húmedo o era más bien seco, ¿no? Y después, dependiendo de eso también, si las hojas se comportaban de manera perennifolia o caducifolia. Recordemos que cuando era perennifolio es cuando las hojas se mantienen verdes todo el año, con algunas excepciones durante la floración, y cuando eran caducifolias es cuando más del 50%, más o menos, más bien, alrededor del 75% o más de las plantas, de la vegetación, pierde sus hojas debido a la limitada humedad durante el año, ¿no? Y pues bueno, si la vegetación solo perdía la mitad, por decirlo así, alrededor del 50% de sus hojas podría ser subcaducifolio, ¿no? O subperennifolio, dependiendo. Entonces, bueno, teníamos nuestros bosques: tropical perennifolio, tropical caducifolio, tropical subcaducifolio. Teníamos luego nuestro bosque espinoso, que ya hablaba de que sí era en su mayoría bosque, es decir, la gran proporción era de árboles, pero aquí ya las plantas, la vegetación suele ser espinosa, ¿no? Y ya no pierden tanto las hojas debido a que son espinosas y tienen otro tipo de procesamiento en cuanto a la humedad, ¿no? Sus hojas.
para no perder tanta agua. Luego veíamos el matorral, que ya hablaba más de una vegetación arbustiva, el pastizal, que es una vegetación más de hierbas. Recordemos que la diferencia entre árbol, arbusto y hierba es, primero, las hierbas son vegetales tiernos, no maderables, no maderosos, y los árboles y arbustos sí son maderosos. Sí tienen madera, ¿no? Su consistencia es maderosa, y la diferencia o la distinción entre un arbusto y un árbol no es tanto la especie de las plantas o del vegetal, sino más bien en cómo crece ese vegetal, ¿no? Es decir, si es, como decíamos antes, es más bien arbitraria. Si hay 1 metro del piso en el tronco, del piso a la primera rama, sin ninguna rama, es decir, de fuste, de tronco, sin ramas, entonces es considerado árbol. Si antes del primer metro este vegetal, esta planta, en su mayoría árbol o arbusto, empieza a tener ramas, ramificaciones, entonces se le puede considerar arbusto, ¿sale? No es tanto si son más altos o no, ¿no? Porque hay arbustos muy altos, pero se les considera arbustos, ya que no pasa más, sí, hay menos de 1 metro en lo que empiezan las ramificaciones, ¿no? De esta planta. Okay. Y bueno, también veíamos aquí bosque de quercus, coníferas, también qué tipo de vegetación era la más, la principal, ¿no? La predominante. Sí, Nereida, dígame. A ver, sí. Profe, disculpe, es que no puedo pantalla. No puedo. Ya. Sí, ya vi. De hecho, ya se las mandé. Es la que les había mandado. La última presentación que les mandé acerca de los tipos de vegetación en México. Es un PDF. No sé si la recuerden. A ver, se las vuelvo a mandar, pero un momentito. A ver. Y continuamos. Entonces, pues bueno, veíamos bosque de encino, bosque de coníferas, bosque mesófilo de montaña. También ya vimos varias características durante la práctica, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al bosque mesófilo de montaña, veíamos, ¿no? Que además de las principales características como la humedad, altitud, etcétera, clima, veíamos que por ejemplo, tiene muchas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? A ver, vamos a hacer esta actividad, a ver quién le puede contestar para la participación. Se los voy a escribir. ¿Cómo se le llama a los vegetales que crecen sobre otra vegetación, pero sin hacerles daño y solo las utilizan como soporte?
Cualquiera de ustedes tres. O si las tres me contestan, adelante. Profa, no era lo que había dicho que era lo de simbiosis de una alga y un hongo que se llama líquen. Ah, sí, el líquen es parecido, o sea, sí es, el líquen es una de este tipo de plantas, epífitas, así es, Nereida. Epífitas. Sí, el líquen también es una epífita, no adelante, Nereida, dígame. Bueno, creo que, ok. Les decía entonces que, pues sí es epífita. Les decía que el líquen es una epífita, pero no todas las epífitas son líquen, ¿no? Pero, pues un punto también por participación a usted, Elisa, por recordar que es el líquen, ¿no? Porque sí, efectivamente, es una simbiosis entre una alga y una planta. Perdón, y un hongo. Disculpe, entre una alga y un hongo. Así es. A ver si su compañera Nereida puede regresar y ya nos puede escuchar. Me imagino que el internet está malo donde está ella, pero bueno, aquí tenemos de todos modos la grabación, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba entonces que sí, en el bosque mesófilo de montaña, pues una de las características es que el tronco de sus árboles está lleno de epífitas, ¿no? Tiene muchas epífitas, ya sean helechos, musgo, líquen, entre otras, ¿no? Esas piñitas que vemos, bueno, los parientes de la piña que veíamos, etcétera. Bien. Luego veíamos también, por último, la vegetación acuática y subacuática, ¿no? Entonces, estos eran los principales tipos de vegetación en México, ¿no? Según Rendowski.